Los 12 apóstoles de Jesucristo, los hombres que fueron elegidos por Él para ser sus compañeros, testigos y mensajeros. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué papel jugaron en la difusión del cristianismo? ¿Qué pasó con ellos después de la muerte y resurrección de Jesús? Estas y otras preguntas las responderemos en este viaje por la vida de los 12 apóstoles de Jesucristo, así que no te lo pierdas. Los 12 apóstoles de Jesucristo fueron Simón Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote. La palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. Los apóstoles fueron enviados por Jesús para predicar el Evangelio, el mensaje de salvación en su nombre y para hacer milagros y sanidades en el poder de Dios. Los apóstoles también fueron discípulos de Jesús, es decir, seguidores y aprendices de su enseñanza y ejemplo. Jesús compartió su vida con ellos, los transformó y los preparó para continuar su obra después de su ascensión al cielo. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas al canal para formar parte de esta gran comunidad. Y si te gusta este video, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Ahora sí, seguimos. Los nombres de los 12 apóstoles aparecen en 4 listas en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10 versos 2 al 4, Marcos capítulo 3 versos 16 al 19, Lucas capítulo 6 versos 13 al 16 y Hechos capítulo 1 verso 13. Estas listas tienen algunas variaciones en el orden y en los nombres de algunos apóstoles, pero coinciden en el número y en la identidad de los mismos. Veamos ahora un poco más de cada uno de ellos. Pedro fue el primero en ser llamado por Jesús, junto con su hermano Andrés. Ambos eran pescadores en el mar de Galilea y dejaron sus redes para seguir a Jesús. Pedro era el líder natural de los 12 y el que más hablaba y actuaba, a veces con aciertos y otras con errores. Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y por eso Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, y le dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia. Sin embargo, Pedro también negó a Jesús 3 veces la noche de su arresto, cumpliendo la profecía de Jesús. Después de la resurrección, Jesús le restauró y le encomendó apacentar sus ovejas. Pedro fue el principal predicador el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y la iglesia nació. Pedro también fue el primero en llevar el Evangelio a los gentiles, cuando bautizó a Cornelio y su familia. Según la tradición, Pedro viajó a Roma, donde fue el primer obispo y murió mártir, crucificado boca abajo. Pedro escribió 2 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Andrés era el hermano de Pedro y también pescador. Antes de seguir a Jesús, había sido discípulo de Juan el Bautista, el profeta que anunció la venida del Mesías. Andrés fue el primero en reconocer a Jesús como el Cordero de Dios y se lo presentó a su hermano Pedro. Andrés también fue el que le dijo a Jesús que había un niño con 5 panes y 2 peces, cuando Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas. Andrés tenía un corazón misionero y quería compartir a Jesús con otros. Según la tradición, Andrés predicó el Evangelio en varias regiones, como Grecia, Turquía y Rusia, y murió crucificado en una cruz en forma de X, que se conoce como la Cruz de San Andrés. Santiago el Mayor era el hijo de Zebedeo y el hermano mayor de Juan. También era pescador y socio de Pedro y Andrés. Jesús lo llamó junto con su hermano y les puso el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno, quizás por su temperamento fogoso y apasionado. Santiago fue uno de los 3 apóstoles más íntimos de Jesús, junto con Pedro y Juan.
Ellos fueron testigos de la transfiguración de Jesús, de su agonía en el huerto de Getsemaní y de la resurrección de la hija de Jairo. Santiago también tuvo sus momentos de debilidad, como cuando quiso pedir fuego del cielo para consumir a una aldea samaritana que no recibió a Jesús, o cuando quiso ocupar un lugar de honor en el reino de Jesús. Después de la resurrección, Santiago predicó el Evangelio en Judea y Samaria, y según la tradición, también en España. Fue el primer apóstol en morir por su fe, decapitado por orden del rey Herodes Agripa I, según relata Hechos capítulo 12, versos 1 al 2. Juan era el hijo de Zebedeo y el hermano menor de Santiago. También era pescador y dejó su barca y a su padre para seguir a Jesús. Juan fue el discípulo amado, el más cercano a Jesús y el único que estuvo al pie de la cruz cuando Jesús murió. Jesús le encomendó el cuidado de su madre María. Juan también fue el primero en llegar al sepulcro vacío el día de la resurrección y el que reconoció a Jesús cuando se les apareció en la playa después de una noche de pesca infructuosa. Juan fue un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén y luego en Éfeso, donde escribió su Evangelio, 3 cartas y el libro de Apocalipsis, que son parte del Nuevo Testamento. Juan fue el único apóstol que no murió mártir, sino que vivió hasta una edad avanzada, aunque sufrió persecución y destierro por su fe. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó, y él, a su vez, llevó a Natanael, también conocido como Bartolomé, a Jesús. Felipe tenía un gran deseo de compartir a Jesús con otros y también de conocer más de él. Fue a Felipe a quien Jesús le preguntó dónde comprarían pan para alimentar a la multitud, para probar su fe. También fue Felipe quien le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, y Jesús le respondió que el que lo veía a él, veía al Padre. Felipe participó en la predicación y las sanidades que los apóstoles hicieron en el nombre de Jesús. Según la tradición, Felipe predicó el Evangelio en Frigia, una región de Asia Menor, y murió crucificado o apedreado. Bartolomé era el amigo de Felipe quien lo llevó a Jesús. Su nombre era Natanael, pero muchos lo conocían como Bartolomé, que significa el hijo de Talmai. Era de Caná de Galilea, el lugar donde Jesús hizo su primer milagro al convertir el agua en vino. Cuando Felipe le dijo que había encontrado al Mesías y que era Jesús de Nazaret, Bartolomé se mostró escéptico y preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero cuando se encontró con Jesús, éste lo elogió por ser un hombre sincero, sin engaño, y le reveló que lo había visto debajo de una higuera antes de que Felipe lo llamara. Bartolomé quedó asombrado y confesó que Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Bartolomé acompañó a Jesús en su ministerio y fue testigo de su resurrección. Según la tradición, Bartolomé predicó el Evangelio en India, Armenia y otros lugares, y murió desollado vivo o decapitado. Tomás era apodado Dídimo, que significa el gemelo, aunque no se sabe quién era su hermano o hermana. Es recordado como el discípulo que dudó que otros hubieran visto a Jesús resucitado y que pidió ver y tocar sus heridas para creer. Cuando Jesús se le apareció, Tomás se arrepintió de su incredulidad y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Tomás también se destacó por su lealtad y su valentía cuando quiso acompañar a Jesús a Judea, aun sabiendo que allí lo querían matar. Tomás fue uno de los apóstoles que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y que predicó el Evangelio con poder y señales. Según la tradición, Tomás viajó hasta la India, donde fundó varias iglesias y murió atravesado por una lanza. Mateo era el hijo de Alfeo y era un publicano, es decir,
un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Los publicanos eran odiados y despreciados por sus compatriotas judíos, que los consideraban traidores y pecadores. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos cuando Jesús pasó por allí y le dijo: «Sígueme». Mateo dejó todo y lo siguió, y le hizo un gran banquete en su casa, al que invitó a muchos publicanos y pecadores. Los fariseos criticaron a Jesús por comer con ellos, pero Jesús les respondió: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Mateo se convirtió en un fiel discípulo de Jesús y fue testigo de su muerte y resurrección. Mateo escribió el primer evangelio del Nuevo Testamento, dirigido especialmente a los judíos, para demostrarles que Jesús era el Mesías prometido por las Escrituras. Según la tradición, Mateo predicó el evangelio en Palestina, Etiopía y otros lugares, y murió mártir, quemado, apuñalado o decapitado. Santiago el Menor era el hijo de Alfeo y el hermano de Judas Tadeo. Algunos creen que era el mismo Alfeo que era el padre de Mateo, y que por tanto Santiago y Mateo eran hermanos, pero no hay certeza de ello. Santiago el Menor se llamaba así para distinguirlo de Santiago el Mayor, el hermano de Juan. No se sabe mucho de su vida, salvo que fue uno de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús en su ministerio y que fueron enviados por él a predicar y sanar. Según la tradición, Santiago el Menor fue el primer obispo de Jerusalén y el autor de la carta de Santiago, que forma parte del Nuevo Testamento. Santiago el Menor murió mártir, lapidado por los judíos o golpeado con un mazo. Judas Tadeo era el hermano de Santiago el Menor y el hijo de Alfeo. También se le llama Lebeo o Judas de Santiago para diferenciarlo de Judas Iscariote, el traidor. Judas Tadeo era primo de Jesús, ya que su madre, María, era hermana de María, la madre de Jesús. Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús y que recibieron su autoridad y su misión. Judas Tadeo fue el que le preguntó a Jesús en la última cena por qué se manifestaba a ellos y no al mundo. Jesús le respondió que el que le amaba guardaría su palabra, y que el Padre y él vendrían a él y harían morada con él. Judas Tadeo fue uno de los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y que predicaron el Evangelio con valentía y milagros. Según la tradición, Judas Tadeo predicó el Evangelio en Siria, Mesopotamia y Persia, junto con Simón el Celote, y murió mártir, asesinado con una alabarda, una lanza o un hacha. Simón el Celote era el apodo que se le daba a Simón, para distinguirlo de Simón Pedro. El nombre de Celote significa celoso, y se refiere a que Simón pertenecía a un grupo político-religioso llamado los Celotes, que se oponían violentamente a la dominación romana y que buscaban la liberación de Israel por la fuerza. Simón dejó su ideología radical para seguir a Jesús, el verdadero libertador, y se convirtió en uno de sus 12 apóstoles. Simón fue testigo de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Según la tradición, Simón predicó el Evangelio en Egipto, África, Mauritania, Libia, Irán y Armenia, junto con Judas Tadeo, y murió mártir, crucificado o serruchado. Judas Iscariote fue el último de los 12 apóstoles y el que traicionó a Jesús. Su nombre significa hombre de Queriot, una ciudad de Judea. Judas era el encargado de la bolsa común de los discípulos y a veces robaba de lo que se echaba en ella. Judas se dejó influir por Satanás y acordó con los principales sacerdotes y los ancianos entregar a Jesús por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Judas guió a una turba armada al huerto de Getsemaní, donde besó a Jesús para señalarlo. Después de ver que Jesús era condenado,
Judas se arrepintió de su traición y devolvió el dinero al templo. Los sacerdotes no quisieron aceptarlo y Judas se fue y se ahorcó. El dinero fue usado para comprar un campo llamado Campo de Sangre, donde Judas murió. Judas fue el único de los 12 apóstoles que no creyó ni obedeció a Jesús y que se perdió para siempre. Estos fueron los 12 apóstoles de Jesucristo, los hombres que lo siguieron, lo amaron, lo negaron, lo lloraron, lo vieron resucitado y lo proclamaron al mundo. Ellos fueron testigos oculares de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir parte del Nuevo Testamento. Ellos también fueron los fundadores de la Iglesia cristiana y sufrieron persecución y martirio por su fe. Ellos nos dejaron un ejemplo de entrega, de amor, de fe, de esperanza y de servicio. Ellos nos invitan a seguir a Jesús, el único que puede salvarnos y transformarnos. Si quieres saber más sobre los 12 apóstoles, te recomiendo que leas los Evangelios y el libro de Hechos, donde encontrarás más detalles y relatos sobre los apóstoles. También puedes consultar algunas fuentes históricas y tradicionales que te darán más información sobre sus viajes, sus obras y sus muertes. Con esto, hemos llegado al final de este video sobre los 12 apóstoles de Jesucristo. Te agradezco por tu atención y te invito a que te suscribas al canal si te ha gustado el video y me dejes tus comentarios, sugerencias y preguntas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto.